En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, me da muchísimo gusto que tengamos ya nuestro segundo día de curso de símbolos cristianos. Este curso que les comentaba ahorita antes de empezar la grabación, que a mí me entusiasma mucho, que es algo diferente a lo que hemos tratado en este canal, en estos videos, en estos cursos. Entonces, pues ojalá que también a ustedes les esté gustando. Bueno, llevamos un tema, pero el día de hoy espero que también les ayude muchísimo. Para poder retomar un poquito el hilo de nuestra exposición, recordamos que la semana pasada hicimos sobre todo una grandísima introducción y hoy vamos a hablar de los primeros símbolos, pero vamos por partes, ¿sale? Quiero hacer un resumen en cuatro afirmaciones y por allí en algunas ilustraciones, un resumen muy concreto. Primero, de acuerdo con Ernst Cassirer, el hombre es un animal simbólico, es decir, el que nosotros utilicemos símbolos, de acuerdo con este autor, viene a ser algo parte de nuestra naturaleza. Así que seremos siempre simbólicos, siempre a todo le pondremos un significado que va más allá de lo que estamos viendo en primera instancia. Segundo, Casiano Florestan decía que el símbolo hace presente la realidad invisible, ilimitada y omnipresente que es Dios. Entonces, voy a decirlo de una manera bíblica, como decía San Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos, que él decía que lo invisible de Dios se hace visible a través de sus criaturas. Entonces, hay una forma de ver al invisible, ¿verdad? Eh, Me llegó, comparto rápidamente, una notificación de un comentario en un video de este canal de hace ya pues bastantito tiempo, tiene 2 años, que es el de la figura de Jesús en los cuatro evangelios. Y era el tema número 1, donde hacíamos también una introducción muy grande para poder hablar un poquito de la figura de Jesús, no nada más como el Mesías, sino la figura, incluso la fisonomía de Jesús. Entonces, no sé si alguien recuerda ese tema, perdón, ese curso, tiene, repito, 2 años ya. Entonces, por si alguien lo quiere buscar, pues lo puede ver en este canal y echarse también el chismecito, ¿verdad? De ahí de lo que le voy a responder a esta persona, porque ella decía, no me acuerdo si es hombre o mujer, pero esta persona decía que cuál es el afán de querer conocer el rostro de Jesús si Dios es espíritu. Pues precisamente, yo le voy a responder lo primero, el afán es el amor. ¿Sí? El amor que le tenemos a Jesucristo es el que nos da el afán de querer buscar a saber cómo era, ¿verdad? No porque queramos, insisto, saber más y tener así la fotografía de Jesús y todo, no, sino porque queremos saber cómo era aquel a quien amamos. Entonces, pues es una parte, pero decía algo bien interesante, decía que Dios es espíritu. Efectivamente, lo dice el Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero Dios, que es invisible, se hace visible a través de lo que Él mismo nos ha dado, pero también a través de cosas que nosotros disponemos. Esos son los símbolos. ¿Sí? Bueno, tercero, decía Mircea Eliade, gracias a los símbolos, el mundo se hace transparente, susceptible de mostrar la trascendencia. La misma idea de hablar de Dios en general. Estoy resumiendo la clase pasada y concluíamos la presentación más o menos antes de entrar a los símbolos con esta otra afirmación de Joseph o José Olives Puig. El símbolo es una joya poco valorada por los que rechazan todo cuanto no responde a los postulados de un racionalismo estricto. Porque actualmente queremos que todo sea definido, encajonado, limitado, y el símbolo va mucho más allá. El símbolo hace que dos realidades entren en contacto a través de él, de este símbolo. Esas dos realidades son a veces inaccesibles entre sí mismas, pero el símbolo sirve de puente justamente y une esas dos realidades. Bueno, y platicábamos de tres símbolos, si recuerdan. Aquí estaba primero, decíamos el crismón, ¿verdad? Que es, aquí decíamos, pareciera una X y una P, pues ya acordamos que es una J y una Ro, que son las primeras dos palabras, perdón, dos letras del nombre de Cristo, en griego,
JR, por así decirlo. La X es como una J, decíamos. JR son las primeras letras de Cristo, de la abreviatura de Cristo en griego. Después el mismo crismón, pero con una alfa y una omega, allí que hacen alusión a Cristo, que es principio y fin. Y por último hablábamos de este otro monograma en el cual tenemos en griego IHS, que son la abreviatura del nombre Jesús, ¿verdad? Le faltaría nada más la U y la S, por así decirlo, pero también dijimos que con el paso del tiempo los símbolos también van accediendo a una significación diferente, y en este caso proponíamos que hay algunos que dicen que IHS significa Jesús, hombre salvador, ¿no? O Jesús salvador de los hombres, de acuerdo con la forma en la que lo dijéramos. De esto hablábamos la semana pasada, pero hoy quiero que hablemos entonces ya. No, fíjense cómo hicimos dos momentos. El primero fue hablar del símbolo en general, cualquier símbolo. Primera cuestión, ¿no? O sea, el símbolo para la humanidad, por así decirlo. Y luego caímos en el símbolo cristiano y pusimos unos ejemplos. Pero creo que es bueno tomar en cuenta que la cultura judía tenía símbolos. Bien, no tenemos inconveniente. La cultura cristiana va a heredar algunos de estos símbolos y va a disponer otros. Pero aquí también una pregunta muy interesante es, ¿y por qué necesitamos símbolos además de lo ya dicho de que nos ponen en contacto, perdón, con una realidad trascendente? Bueno, es que hay una respuesta muy concreta para decir por qué el cristiano se vio también, no solamente por su naturaleza humana, pero además por su naturaleza cristiana, porque se vio invitado y a veces obligado a utilizar símbolos. Bueno, pues es que todo empieza porque el cristianismo en un momento de la historia empezó a expandirse, ¿verdad? Recordamos que el Señor Jesús nos pidió que fuéramos a evangelizar, como a los apóstoles los envió a evangelizar. Y esta evangelización era, en primer lugar, para los judíos, los de la tierra y la casa de Israel. Y después se fue expandiendo y expandiendo. Llegó San Pablo, decíamos, unos 6 años después de Jesús, que también se convierte y empieza a predicar, y este se convierte en el predicador más importante o evangelizador más importante de esos primeros tiempos hacia afuera, porque hacia adentro pues tenían ya los apóstoles y ellos tenían bien clarito que habían de evangelizar a las ovejas de Israel, ¿sí? Pero con San Pablo el evangelio se abre a otras culturas, y una vez abierta la puerta de salida, el evangelio empezó a derramarse por todas partes. Pero aquí tenemos que recordar algo. Cuando uno dice cristianos, cristianismo, evangelio, a la base de ello está Cristo. No puede ser de otra manera, ¿sí? Y si está Cristo, aquí viene lo importante. Recordemos que Cristo para el Imperio Romano no era bien visto. Tan no era bien visto que lo mataron, ¿verdad? Lo condenaron a muerte, y muerte en cruz. Entonces, entre otras cosas, lo que los romanos querían hacer cuando ajusticiaban a algún agitador político frente a toda la muchedumbre era que el movimiento se extinguiera, ¿sí? De hecho, podemos recordar aquel famoso discurso del maestro Gamaliel, cuando decía, no, 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 no a los romanos propiamente, ¿no? Pero él decía algo parecido a lo que los romanos habrán pensado. ¿Saben qué? Dejen a los discípulos de ese tal Jesús. ¿Por qué? Pues porque han venido otros maestros, han predicado, han tenido sus discípulos, pero han muerto y el movimiento se acaba. ¿Verdad? Así decía Gamaliel. Y decía, proféticamente hablando, diríamos nosotros, decía, déjenlo porque si este movimiento es de hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, quizá nos encontremos luchando contra el mismo Dios. Entonces era muy buena esa aclaración de Gamaliel. Y lo mismo pasa, repito, con los romanos. ¿Por qué los romanos castigaban tan cruelmente a los ajusticiados? No tanto por el odio, el rencor y el castigo que quisieran darle a él en sí mismo, sino porque también querían avisar a los demás que si se les ocurría hacer algo parecido, la misma suerte iban a correr. ¿Por qué repito esto? ¿Por qué recuerdo mejor dicho esto? Porque cuando el cristianismo se empieza a expandir,
pues tenemos que entender que se expandió en el Imperio Romano. Y entonces, pues ahí está el asunto, que empezaron aquellas famosas persecuciones contra los cristianos. Es un tema de historia de la iglesia muy bonito, bueno, bonito para saber el valor, la fortaleza y de hecho la compañía del Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Pero pues no es bonito porque pues fueron perseguidos nuestros primeros hermanos, los hermanos mayores en la fe, y pues muchos fueron asesinados como tal, ¿no? Entonces, con estas persecuciones, los cristianos, aquí viene la respuesta, tuvieron que idear una forma de comunicarse, ¿verdad? El clásico ejemplo lo tenemos en el libro del Apocalipsis. Recordemos que este libro se encuentra escrito en un lenguaje simbólico, pertenece al género literario amplio, profético, más particular, apocalíptico, y es simbólico. Esa es una de sus características principales. ¿Y por qué escriben con ese lenguaje? Primero, porque están en una situación difícil, primero, ¿sí? Y segundo, porque corren el riesgo de que ese escrito sea leído por uno de los perseguidores. Entonces, tienen que escribir en un lenguaje simbólico para que si un perseguidor lo leía, no le entendiera. Los cristianos entonces tenían ya su lenguaje simbólico para poder compartir ideas y compartir su fe. Pero vamos otra vez entonces, la predicación de los cristianos empezó a llegar más y más lejos, los romanos empezaban a perseguirlos, a veces muy encarnizadamente, de verdad muy encarnizadamente, porque repito, el cristianismo olía a Cristo, sabía a Cristo, y Cristo para los romanos fue un agitador político, por eso lo mataron en la cruz. Otra cosa es que los judíos se lo hayan aventado por sus propias razones, pero para los romanos, Cristo y los cristianos eran un peligro no muy grande, pero sí obviamente era algo incómodo para ellos. Los persiguieron y entonces durante un par de siglos ellos estuvieron pues viviendo su fe de una manera discreta. Y entonces aquí viene lo que quería, a lo que quería llegar. Pues ustedes recordarán que además de San Pablo como gran predicador, pues otro apóstol acá de, de la más alta jerarquía, diríamos nosotros, pues San Pedro, ¿verdad? Y San Pedro llegó a Roma, si recordamos. Y entonces, pues era algo interesante porque llegando a Roma podían ir hacia muchos otros lugares. Pero por lo mismo, muchos romanos se convirtieron. Y entonces los cristianos romanos ya también, ya no del judaísmo propiamente, sino ya de los romanos, pues también vivían su fe. Pero como eran perseguidos, su fe la vivían lo más discretamente posible. Y algunas veces los cristianos, ahorita que pasa la diapositiva, lo voy a leer mucho mejor de lo que lo estoy diciendo, pero los cristianos eran asesinados, insisto, ¿y dónde eran sepultados? Bueno, pues llegamos entonces a estos famosísimos lugares que miren, se llaman las catacumbas. Seguramente alguna vez hemos escuchado de las famosas catacumbas en Roma, ¿verdad? ¿Qué fueron las catacumbas? Bueno, para empezar eran lugares no cristianos en su origen, sino romanos, ¿verdad? No cristianos, sino romanos, que con el paso del tiempo los romanos empezaron a compartirles, cuando se convertían los romanos y algún hermano cristiano moría, le dejaban también ahí que ellos pues sepultaran a sus muertos, vaya, ¿no? Ahí leo esta parte. Incluso de una vez lo comento, el corazón y el desarrollo del tema del día de hoy lo podemos encontrar no solamente como tal, sino ampliado en una página muy bonita que se llama primeroscristianos.com. Así se llama la página, primeroscristianos.com. Entonces ahí ustedes pueden buscar, es una página que es de altura, la verdad, la verdad es una muy buena página y tiene una información de la iglesia primitiva, que de verdad es impresionante. Bueno, de allí obtenimos, de allí hemos obtenido, perdón, obtuvimos, de allí hemos obtenido la información que tenemos el día de hoy de manera general, por supuesto. Las catacumbas fueron los primeros cementerios de los primeros cristianos. ¿Qué eran?
galerías subterráneas de varios kilómetros, verdaderos laberintos en donde no solo se enterraban los cuerpos de los mártires, sino que también, excepcionalmente, escuchen esa palabrita, excepcionalmente, se realizaban algunos ritos. Por eso se suelen encontrar pequeños altares. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque los cristianos, vuelvo con la idea, eran muy discretos para sus celebraciones, pero de vez en cuando algunos no cristianos se los encontraban celebrando en las catacumbas, por ejemplo. Pero fíjate, era de manera excepcional, no era lo ordinario. Pero pues si alguna vez de 20 que celebraban en sus casas, yo los veo en las catacumbas, que lo que pensaban los primeros, bueno, de los primeros detractores, los cristianos que pensaban que rendían culto a los muertos, por ejemplo. ¿Sí? Porque los encontraban en las catacumbas. Entonces se empezaron a gestar muchas ideas contrarias al cristianismo y se afirmaba eso que decían de ellos. Por ejemplo, y como no entendían la doctrina cristiana, fíjense qué interesante, escuchen lo que voy a decir, porque como no entendían la doctrina cristiana, decían que eran caníbales, porque escuchaban de fuera que comían la carne de alguien y que bebían la sangre de alguien, ¿no? Y esto, que también es otro tema que tendríamos que hablar sobre la comunión propiamente y desde el principio, es un tema muy amplio. Cuando lo tratemos y lo llegamos a tratar, eh, hasta el día de hoy resuena. Seguramente ustedes conocen a este grupo musical pop que se llama Reik. Pues de este grupo hay el cantante menciona en una entrevista que él viene de una familia muy católica, que yo digo, bueno, pues ya tendríamos que ver realmente, ¿no? Que dice, mi abuelita se confesaba los sábados y para el domingo poder comulgar, muy católica. Y bueno, dice él que llegó un momento de su vida en el que se preguntó por qué iba a colegios católicos y que él decía, es que si te pones a pensar, dice, eso es canibalismo, dice, porque te comes la carne de alguien realmente o figuradamente y empezaba ya a decir, y uno dice, fíjate cómo hasta el día de hoy no se comprende la doctrina, ¿verdad? Repito, tampoco es que esté tan perdido en ese sentido, ¿no? Pero hay que aclarar, hay mucho por aclarar. Bueno, entonces por eso es que las catacumbas con los cristianos, híjole, fueron momentos se vivieron momentos muy fuertes. Voy a hacer una pausa, o mejor dicho, un paréntesis, porque eh, en el año 1968, cuando concluyó, bueno, a ver, el Concilio Vaticano II concluyó en el 65, fue del 62 al 65, pero si no me equivoco, en el 68, si me equivoco, pues fue en el 65, pero si no, fue 3 años después del Concilio Vaticano II, que algunos obispos reunidos allá en Roma, a la luz y al aire del Concilio Vaticano II, se reunieron en algunas catacumbas, en la catacumba de Santa Domitila, si no me equivoco, y allí hicieron un juramento de decir, obispos y sacerdotes, que renunciaban simbólicamente a la pompa y demás para hacerse más con el pueblo. Y esos son los obispos que sobre todo tenían que ver con Sudamérica y todo esto, ¿no? Entonces, es por eso digo que las catacumbas son como que muy impresionantes, ¿no? En su momento, repito, acogieron al pueblo cristiano recién nacido, les sirvieron en algún momento, bueno, les sirvieron de cementerio, en algún momento les sirvieron para hacer sus celebraciones y estábamos muy asociados a ellas. De hecho, aunque si ustedes recuerdan un poquito de historia de la iglesia, ya en el siglo IV se deja de perseguir a los cristianos, después de muchos siglos de persecución, desde el siglo I, segundo, tercero, hasta el cuarto, no completos, por supuesto, pero entre 250 y 300 años más o menos fue de persecución, y cuando dejaron de perseguir a los cristianos seguían usando las catacumbas, porque ya estaban como habituados a ellas, ¿no? Después, ya cuando vino la paz y ya fue el cristianismo, la religión oficial del imperio y todo esto, pues ya salieron y ya algunos les empezaban a regalar ya las basílicas y empezaban a construir cosas muy grandísimas. Entonces, pues ya celebraban fuera, por supuesto. Y durante más o menos unos 1000 años, casi todo lo que duró la Edad Media, de hecho, hasta un poquito más,
las catacumbas se mantuvieron perdidas, cerradas, por así decirlo. Pero a mediados del siglo XVI, 1500 y algo, a mediados del siglo, unos obreros redescubrieron las catacumbas. Allí donde nuestra fe inició, por así decirlo, al menos en Roma, hablando en Roma, y no solamente se encontraron con estos túneles larguísimos, sino que se encontraron, y esto es impresionante, con muchos símbolos cristianos. Entonces, en las catacumbas es donde vamos a encontrar muchos de los primeros símbolos cristianos. Uno, vamos a ir. Por ejemplo, creo que salvo una o dos imágenes, todas las que vamos a presentar son propiamente de las catacumbas, tal cual, ¿eh? La primera imagen, y que quizá no tengamos que explicar tantísimo de esta, es el buen pastor. Este símbolo, ¿a quién representa? Pues a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque el Evangelio de Juan lo dice, yo soy el buen pastor. Capítulo 10 de San Juan, yo soy el buen pastor y además en los evangelios sinópticos, en Lucas por ejemplo, se habla de la famosa oveja perdida que el pastor la pone en sus hombros y la va cargando y entonces aquí vemos cómo lleva esa oveja perdida y aparte el buen pastor, porque así es como lo representaban. Fíjense que curiosamente en el video que les comento que estaba viendo de este canal de hace 2 años, el de la figura de Jesús, como hacemos la introducción, repito, de la figura de Jesús, del rostro de Jesús, ahí menciono también esta del buen pastor, y ahí mencionamos de qué año es y todo, cuando la imagen es aproximadamente el año 250 después de Cristo, ya se representaba a Jesús de esta manera. Y en aquella ocasión les decía que lo curioso era ver cómo representaban a Jesús porque no lo representan como lo vemos siempre, con el pelo largo y demás, ¿no? Sino es más bien como un joven, un muchacho, ¿verdad? Allí, pero resulta que también, pues a esas alturas, nadie recordaba cómo era Jesús. Y lo que podemos ver es que tendría quizá una cosa muy sencilla en ese sentido, tendría rasgos romanizados porque pues obviamente los que lo pintaron, a pesar de tener toda la doctrina cristiana, pues generalmente eran romanos. Entonces ellos se imaginaban a Jesús quizá de esta manera. Es el primer símbolo que encontramos entonces en las catacumbas. A ver, para esto, insisto, ¿no? Imagina, repito, catacumbas, y lo acabamos de leer, kilómetros y kilómetros. ¿Dónde llego? ¿Cómo llego al lugar donde se están reuniendo para velar a mi mártir, ¿no? A mi hermano mártir. Bueno, ¿cómo le hago? Porque hay tantos kilómetros. Ah, bueno, pues iban dejando en las paredes estos símbolos. Y entonces donde veían el símbolo del buen pastor, ah, pues es para allá, ¿no? Evidentemente. Y obviamente los de fuera no sabían que Jesús era llamado el buen pastor. Otro, la orante. Fíjate, esta me encanta. Y repito, voy leyendo mucho de lo que ellos mismos comentan de los primeros cristianos, la página Primeros Cristianos, porque me encanta. Dice, esta figura vestida con una túnica, no es su pelo, ¿no? Porque a primera vista podría decir uno, oye, pero se ve como indígena o algo así, ¿no? De nuestras tierras. No, 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 no. Es que es como un rebozo, por así decirlo, ¿no? Bueno, esa figura vestida con una túnica, con mangas anchas y con los brazos levantados en oración, ¿a quién les recuerda esa postura? Así, a los sacerdotes, ¿verdad? De los sacerdotes católicos, ahí están también, ¿no? Bueno, eh, esos brazos están levantados en oración, representa la piedad para los cristianos, porque simboliza el alma que disfruta de la dicha celestial intercediendo por los que se quedan. Entonces sirve de puente, ¿no? Esta figura, recordemos que están en las catacumbas y las catacumbas eran prioritariamente o primeramente cementerios para los cristianos. Entonces, pues obviamente, ¿cómo les digo? O sea, ¿cómo represento mi fe de que aquí estoy enterrando a uno, pero él ya se va y se va al cielo, por así decirlo, y nos quedamos nosotros? Ah, bueno, pues dibujamos la orante, que es la piedad, que está intercediendo entre nosotros, que nos quedamos aquí, y aquellos que se han ido. Uno que la verdad no sé si requiere explicación, pero pues vamos a hacerlo porque si no, si suponemos que ya sabemos, pues a veces podríamos quedarnos con alguna duda. El famoso pez, que mm, el pez, de hecho yo siempre tengo aquí mi pececito, aquí lo tengo en mi dije, tiene conmigo este pecito como 20 años más o menos,
y por allí tiene que andar una cruz que también tiene como 30 años más o menos, pero de mientras, este pez es un símbolo de los cristianos también, de la fe cristiana. Como pueden ver en la imagen, pareciera que dice Ixoye, ¿verdad? Pareciera I-X-O-Y-E, pareciera, pero son caracteres griegos, entonces no dice Ixoye. Y lo digo porque algunos cristianos no católicos así le llaman, el Ixoye, el Ixoye, el Ixoye. Digo, no, 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 a ver, no se llama Ixoye. Para empezar, la pronunciación debe ser griega, por supuesto, y voy a decirlo así, esa sí es una I. Esta X, ¿se acuerdan dónde la vimos? En el crismón, que dijimos que era como una J, ¿verdad? La pronunciación como una J, cercana, no exacta, pero cercana. Este no es una O, porque se dan cuenta tiene una línea que la atraviesa la mitad. Es una TH, como una Z española. Z, ¿verdad? Ese fonema nosotros no lo tenemos en español mexicano, en español de nuestro México, no tenemos ese fonema. Lo hemos escuchado, por supuesto, pero lo podemos decir, pero no es que sea nuestro. Esta Y no es una Y, es una U, pero es una U como una U francesa, por así decirlo, ¿no? Que tiene U, ese sonido un poco, no, así no es U, ¿verdad? Es U. Y la última, la última sí la conocemos, aunque parezca una E, es una sigma. Y la conocemos porque en la preparatoria nos ponían a hacer sumatorias, ¿verdad? Y hacíamos la sigma de la sumatoria. Bueno, pues entonces, ¿cómo se pronuncia? La primera parte, IJ, ij, ij. Y la segunda parte, acuérdense, Z española, U y S. Fis, fis, ixis. Esa sería una pronunciación cercana a este, que no es el ixoye, insisto, es ixis. Y esta palabra es preciosísima, porque de inmediato, ¿qué, qué significa la palabra ixis? Significa pez, tal cual. Y entonces hay gente que dice, bueno, es que, pues como Jesús mandó a aquellos que fueran pescadores de hombres y Jesús habló de peces y multiplicó los panes y los peces y demás, pues entonces por eso se representa a Jesús con el pez. No. Lo que pasa es que justamente cada una de estas letras dice algo. La primera I es Jesús, esta X decimos ya por última vez, la J, se llama J, es la de Cristo, ¿se acuerdan que pues es la del crismón? La Z española es de Theos, que significa Dios. En este caso, propiamente dice Theú, pero originalmente es Theos. ¿Por qué dice Theú? Porque Theos significa Dios, pero Theú significa de Dios. Y van a ver por qué. La U viene de Huios, que significa hijo, y la Z, perdón, la sigma, la S, viene de Soter, que significa Salvador. Entonces ya uniendo todo, dice Jesús Cristo, de Dios Hijo, Salvador. El pez es una profesión de fe. Por eso simboliza al cristiano y el cristianismo. Y es preciosísima esta. El pez es una cosa impresionante, ¿verdad? Es uno de los más bonitos que existen en todo este simbolismo. Bueno, ¿qué otro simbolismo encontramos por acá? Permítanme porque se me va un poquito. Aquí está. La paloma, por ejemplo. La paloma, eh, con todo y todo lo que pudiéramos teológicamente decir, o mejor dicho, bíblicamente aclarar, con todo y todo, la paloma hace alusión al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos pues que también en otras culturas, y voy a decirlo así, puedo equivocarme, pero para que lo entendamos rapidísimo, como que por una cierta apropiación
del símbolo, la paloma también simboliza la paz, ¿verdad? Y el cristiano, cuando alcanza paz, cuando su alma ya radica en la presencia de Dios, entonces la paloma simboliza también al alma que ha alcanzado la paz divina, ¿sí? Además, insisto, pues obviamente al Espíritu Santo, incluso a veces, bueno, por lo mismo que decimos, simboliza tanto la paz como al alma del difunto. Recordemos que estamos en las catacumbas y las catacumbas, cementerios de los primeros cristianos. La palomita. ¿Qué otro podemos hablar? Este también, otro signo que por ahí encontramos, y aquí ya vemos un poquito diferente la fisonomía de Jesús, que es el alfa y la omega. Alfa y omega. Que como comentábamos la semana pasada, es una de las proposiciones que más utilizamos en nuestra fe. Jesús, alfa y omega. Ya saben que, para empezar, y eso es súper impresionante, en el Antiguo Testamento, el alfa y el omega, se aplicaba a Dios, a quien nosotros después, por la revelación, conocemos como Dios Padre, ¿verdad? Dios es el alfa y el omega. Y es evidente, ¿no? Porque es principio y fin. De Dios surge todo y a Dios tiende todo. Por eso Dios es el principio y el final. No hay nada ni nadie antes de Dios, no hay nada ni nadie después de Dios. Entonces se le aplica de inmediato esa afirmación a Dios. Repito, en el Antiguo Testamento, eh, ¿cómo decirlo? Pues entendemos que en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo y algunos libros en griego. Entonces, podría alguien decir, no, pero es que los judíos no hablaban en griego. Recordemos que hubo una intervención por ahí del Imperio griego en el siglo IV antes de Cristo, y pues hubo también así como que influencias. Entonces, pues sí podemos hablar de que entendían que el principio y el fin se referían a Dios, pero ahí viene lo bueno, ya en el Nuevo Testamento los cristianos le aplicaron esta terminología a Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo encontramos tranquilamente en el libro del Apocalipsis, uno de los libros más bonitos, por supuesto. Entonces ahí está presente Jesús como el alfa y la omega. Viene otro que, desde que empecé a leer sobre símbolos, debo decirles que, y bueno, la verdad, dicho sea de paso, pues no empecé a leer de símbolos la semana pasada. Empecé a preparar mentalmente el tema, ya tiene varios meses en ese sentido, ¿no? Es decir, empecé a leer sobre símbolos y quedó como, la espinita de que algún día hacemos un curso sobre esto, y ya ahorita ya lo pudimos dar. Entonces ya traía yo esta idea. Pero lo que voy es a que cuando empezaba a leer, me acordé mucho de mi papá, porque hasta donde yo recuerdo, y estoy con esa espinita, hasta donde yo recuerdo, a mi papá le gusta mucho la cruz que tiene un ancla. Bueno, mi papá vivió generalmente en, zona pesquera, por así decirlo, ¿no? Y entonces yo creía que le gustaba porque, bueno, a lo mejor sí, puede ser, ¿no? Que le gustaba porque le recuerda como que al mar y demás, ¿no? Pero yo no sabía, yo pensé, más bien yo pensaba, ahí está mi error, yo pensaba que esto era como un adorno nada más, pero resulta que no, que es un símbolo de la antigüedad, la cruz que abajo finaliza con un ancla. El ancla, ¿qué significa? Voy a leer aquí tantito. La forma del ancla cristiana era como aquella de las primeras anclas marinas, con dos brazos cruzados y un anillo en la cima para pasar la cuerda. Justamente por esa característica, pronto se convirtió en una forma alternativa de representar la cruz cristiana, sobre todo en aquella época en que era peligroso revelar la propia afiliación religiosa. Fíjate qué interesante, o sea, como que sustituyendo la cruz de Cristo, se proponía el ancla. ¿Por qué? Porque antiguamente eran esos dos bracitos así atravesados. Sigo leyendo. Más adelante reapareció con un significado diferente y se convirtió en un símbolo de la segunda virtud teologal, la esperanza cristiana.
¿Y por qué? Porque de acuerdo con San Pablo, Cristo es el ancla en quien se puede confiar. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, los cristianos ya también tomaban el ancla para eso. Y uno lo entiende el día de hoy, porque, por ejemplo, voy a poner un caso así, ¿no? Si fuéramos a hacer un retiro y dijéramos, vamos a poner símbolos de Cristo, pues rápidamente acudimos a la Sagrada Escritura y decimos, mira, Cristo es la roca, pues buscamos una roca y la ponemos, ¿no? Cristo es tal cosa, pues Cristo es la luz, pues ahí traemos el cirio, que no nada más representa en el sentido más bajo, sino en el sentido muy alto, representa la persona de Cristo, ¿no? Y que Cristo es la sal, bueno, nosotros somos la sal, mejor dicho, ¿no? Que Cristo es tal cosa, y empezamos a buscar así rápidamente esas asociaciones que nosotros vamos a entender, ¿no? Es como cuando dicen, empieza Adviento y el meme no falta. Ya está viejito, por supuesto, tiene varios años, pero lo siguen sacando. Feliz año nuevo. Solo los cristianos entenderán, ¿no? Exactamente, porque decir feliz año nuevo en Adviento, que es finales de noviembre, pues muchos dicen que tiene que ver esto. Pero para el cristiano es facilísimo decir, pues es año nuevo porque en Adviento empieza el año nuevo litúrgico, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice, es por eso. Pues bien, igual aquí, nosotros podemos tratar de descubrir los significados, pero para ellos serán bien fáciles, bien sencillos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar pues. ¿Cuál otro? El ave fénix. Este yo creo que igual no tiene mucha necesidad de explicarse porque en nuestra cultura no tengo idea por qué, pero el fénix es más conocido, ¿verdad? Esa ave que muere y resucita, reaparece, vuelve a la vida. Entonces así como que en aquella cultura que se conocía el ave fénix, hablan de Cristo y dicen, oye, pues Cristo es justamente como un ave fénix que resurge de las cenizas, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente que el ave fénix empezó también a hacer alusión a la resurrección. Viene adelante otra ave, pero no voy a tratar todas las aves que hablan de Jesús, ¿eh? Nada más son ahorita las más accesibles, sobre todo las catacumbas, insistimos, ¿no? Pero bueno, antes de la siguiente ave, tenemos al cordero. Vaya, es otro de los símbolos que quizá menos explicación necesite. El mismo Juan nos lo dice, Juan Bautista, en el Evangelio de Juan, cuando lo señala a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, pues la figura de Jesús como un cordero. Sabemos que los cánticos del siervo de Yahvé hablan de, fue llevado como un cordero, ¿verdad? Dócil a ser matado. En el Apocalipsis, el cordero degollado que está de pie. Entonces, esa parte pues fue justamente para los cristianos, accesible por demasía, por supuesto, sobre todo el cordero que sustituye, porque recordamos que Jesús murió cuando los corderos del templo estaban siendo también inmolados, y es la imagen de que ya no hace falta ningún otro sacrificio, porque el sacrificio de Jesús ya está justamente ahí. Bueno, perdón. Entonces, resulta que viene una cosa interesante. Así como nosotros pudimos haber agarrado, por así decirlo, un simbolismo como la de Fénix y aplicarlo a otro nuestra fe, también en ocasiones algunos símbolos compartidos confundían. Este fue alguno de ellos, porque justamente causaba confusión, el del cordero, fíjate, el del cordero, porque había un culto a Dionisio y ahí también se utilizaba el cordero. Entonces, nuestra iglesia vio bien, en aquel tiempo, por supuesto, que no nos fuéramos mucho con el cordero para que no se confundiera la gente y dijera, ah, pues es lo mismo el cristianismo que el culto a Dionisio. Entonces dijeron, no, vamos a irnos un poquito más. Y se empezó a cambiar el cordero porque no sé si se acuerden ustedes que en el Apocalipsis luego se habla de un cordero y se dibuja como un cordero con una cruz detrás. A partir del siglo VII también se empezó a utilizar la cruz y delante ya la figura humana de Jesús. Muy bien. ¿Cuál otro? El pavo real. Esa es la siguiente ave que les decía. Eh, pues resulta que así como ciertos árboles, que lo digo con los árboles porque es más rápido, no sé si todos hayamos tenido la oportunidad de ver un pavo real, majestuosos, pero a ver, recordamos ciertos árboles que en invierno, ¿qué les pasa? En otoño e invierno pierden sus hojitas,
pero en la primavera vuelven sus hojitas. Pues algo así le pasa a los pavos reales, que durante el invierno pierden sus plumitas, pero para la primavera les surgen otros más. Entonces, pues el pavo real también hace alusión a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que parecía haber muerto, pero que resurge con mayor belleza, con la gloria, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Y el último de los que vamos a ver el día de hoy, ay, cómo me gusta, porque se nos va a dar pie para el siguiente tema, es la barca. La barca, que significa y simboliza la iglesia, como bien sabemos, ¿no? Eh, la barca es una imagen muy poderosa. Para el cristiano es muy poderosa. Lamentablemente voy a decir algo. Si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, hace ya 3 años, 2 años, ¿cuándo fue? 2020. Ya va a ser 3 años, ¿verdad? Porque fue en el 2020, cuando empezó marzo, abril, bueno, empezó en el 2019, por eso es COVID-19, pero como pandemia, al menos en nuestro país, aquí en México, llegó a principios del 2020, repito, marzo fue que nos dieron vacaciones que decían que por 2 semanas, ¿verdad? Y cómo me acuerdo que muchos decían, ¿cómo creen esto va a durar años? Y yo dije, no, no creo, no podía yo imaginarme vivir en pandemia años, ya llevamos tres. Ya llevamos tres, ¿no? Esas 2 semanitas ya van 3 años. Pero ustedes recuerdan entonces, el Papa Francisco hizo una oración, ¿se acuerdan? Que él solito se puso frente a la cruz, una cruz muy significativa también para nosotros, y ahí hizo una oración, y en esos tiempos, o ahí también, habló justamente y dijo una afirmación que los que no vieron la oración y son cristianos católicos se confundieron mucho porque dijo que todos estábamos en la misma barca. Así dijo, todos vamos en la misma barca. Y entonces se entiende perfectamente bien. ¿Por qué? Porque simbólicamente para el cristiano la barca es donde alcanzamos la salvación, ¿sí? Entonces vamos en la misma barca porque estamos también encaminados hacia la salvación. Recordemos que el Señor Jesús salvó a los suyos en la barca. La barca es símbolo de la iglesia de inmediato, ¿no? Y recordando pues aquella frase que hasta el día de hoy también genera mucho ruido, pero que hay que saber explicarla, de que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, la barca que representa la iglesia representa también la salvación, por supuesto. Entonces, el Papa dijo eso, vamos en la misma barca. Pero, repito, algunos no entendieron esto y hasta le contestaban supuestamente en redes, ¿no? Le decían, no Francisco, porque le hablan de tú así como si cualquier cosa, ¿no? No Francisco, no vamos en la misma barca. Algunos vamos no sé qué y otros vamos cuanto más. Y yo veía a tantos cristianos católicos compartiendo este tipo de cosas de que no vamos en la misma barca. Si alguien no recuerda eso que estoy diciendo, busquen así en su Facebook. Ya ven que pueden poner frases y salen las publicaciones. Pongan ahí, no vamos en la misma barca. Y van a ver todas las, repito, publicaciones que hicieron alusión a esa frase del Papa Francisco. Es que no entendieron. O sea, más que demostrar una erudición, lo que estaban demostrando era una ignorancia tremenda, porque el Papa no se refería a que todos estamos igualitos, porque pues luego empezaron, no, algunos no morimos en los hospitales aquí, en cambio hay otros en el primer mundo, que no sé qué tanto, y así como que y no vamos allá, no se refiere a eso, no tiene nada que ver con eso. El símbolo de la barca es el símbolo de la iglesia misma, y es que recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso podemos nosotros afirmar categóricamente, sin miedo, que fuera de la iglesia no hay salvación, porque la iglesia forma parte de Cristo mismo. No estamos diciendo que fuera del templo de la esquina que llamamos o que está bajo el patrocinio de Santa Fulanita o San Fulanito, no estamos diciendo que fuera de allí no haya salvación, sino que estamos diciendo que fuera de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, nadie se puede salvar. Y eso lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos, porque efectivamente la salvación nos viene de Jesús, de nadie más, absolutamente de nadie más. Y si de Jesús nos viene la salvación, el cuerpo de Cristo también nos va a llevar a esa salvación. A eso nos referimos cuando hablamos de que fuera de la iglesia no hay salvación, pero a veces, repito, como que hay gente que piensa que somos proselitistas y que queremos que todos se vuelvan católicos y demás. Mira,
Si me preguntan, efectivamente, yo quisiera que todos fuéramos católicos, pero no solamente católicos, sino buenos católicos, realmente católicos coherentes, no solamente católicos de nombre, por supuesto, porque si ustedes me preguntan, sin temor a equivocarme, sé que en la Iglesia Católica está contenida la plenitud de lo que Cristo nos ha dejado. No estoy diciendo que, fíjense lo que luego dicen, es que hay mucho hipócrita, eso no me estoy refiriendo a eso, no estoy refiriéndome de verdad a nada de eso, porque sí es cierto, en la Iglesia Católica hay hipócritas, sí, pero en cualquier iglesia las hay también. No estoy hablando de eso, porque ninguna iglesia ni denominación es perfecta en sus miembros como tal, no los hay. Hay gente que se cree esa mentira de que sí, en esta iglesia son perfectos y acá somos pecadorcísimos. No, no, no. O sea, es pecado pensar eso. Así de rápido. Es pecado pensar que aquí están buenos y acá están malos. Todos somos pecadores. Pero aquí donde encontramos justamente nuestra gran iluminación para el día de hoy. ¿Por qué es tan hermoso hablar de catacumbas? Porque la catacumba sigue hablándonos de una fe que en su momento tenía que vivirse a escondidas. Hoy no. Hoy la fe puede vivirse plenamente, abiertamente, y seguimos como si fueran los primeros siglos. Seguimos escondiéndonos. Nos da miedo ya no el perseguidor romano, nos da miedo el vecino, el jefe, el empleado, nos da miedo todo, nos da vergüenza que sepan que somos cristianos católicos, nos da mucha vergüenza. Y cuando digo nos da, no me refiero a cada uno de nosotros en particular, sino como iglesia en general. Y si alguien, mejor dicho, todavía no puede vivir plenamente su fe, ¿qué estamos haciendo para que lo haga? A lo mejor ya lo estoy haciendo yo, a lo mejor yo ya quiero vivir plenamente mi fe, pero ¿qué hago para que el otro también la viva? Porque también acuérdense de lo que le decía el Señor a, a Caín, ¿dónde está tu hermano? A lo mejor tú sí estás al 100, tú sí estás sirviendo y aprendiendo y creciendo, ¿dónde está tu hermano? Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, para que esto, que no sea nada más el estudio, ¿se acuerdan? Lo decíamos al principio, no me acuerdo si en la grabación o fuera de ella, que decíamos que los símbolos los podamos comprender, pero sobre todo que podamos también nuestra fe vivirla. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.